Social, licenciada de la Montesa, jefa nacional de Trabajo Social, a las autoridades de la Caja de Trabajo Social de la Coordinación de Docencia y a nuestros estimados y distinguidos expositores que nos acompañan el día de hoy. Es grato para nosotros, el Departamento Nacional de Trabajo Social, llevar a cabo esta actividad que es de suma importancia para todo nuestro personal que se encuentra en el área de cuidados paliativos a nivel de Panamá. Para dar inicio a nuestro programa sobre la jornada de reflexiones para la intervención profesional de cuidados paliativos ante las nuevas realidades, tenemos las palabras de inauguración de la doctora Marlene Cedeño. La doctora Marlene Cedeño es la subjefa nacional del programa de docencia e investigación, Clayton, Ciudad de Panamá. Muy buenos días, doctora. Le cedemos la palabra. Muy buenos días a todos los respetados miembros de la Coordinación Nacional de Trabajo Social. En el día de hoy, primer día laboral después de esta semana de recogimiento de Pascua y Resurrección, tenemos el honor de estar aquí en representación del doctor Eurico Torraza, jefe del Departamento Nacional de Docencia e Investigación, para inaugurarles este gran evento. El día de hoy se llevará a cabo la inauguración de la jornada sobre reflexiones para intervención profesional en cuidados paliativos ante las nuevas realidades. Este es el momento propicio para darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a este evento docente, evento renovado como todos lo hicimos durante el 2020, para buscar nuevas alternativas y llevar a cada uno de nuestros colaboradores todas aquellas perlas académicas que estábamos acostumbrados a recibir de forma presencial. Bien es cierto que en este momento nos va a hacer falta el abrazo, nos va a hacer falta el café, nos va a hacer falta la compañía de aquellos compañeros que tenemos lejos, pero también es cierto que con estas herramientas virtuales y digitales estamos un poco cerca. ¿Para qué? Para aprender, para renovarnos, para hacernos resilientes ante este nuevo virus que se convirtió en pandemia y que ya hemos padecido por más de un año y que se ha llevado a tantos, pero tantos panameños, que ha empobrecido a nivel espiritual y económico a tantas familias y que ha golpeado a nuestras instalaciones, pero también nos ha fortalecido. Y yo estoy segura que ustedes, como equipo de trabajo social, han tenido un rol de máxima importancia en cada una de sus unidades ejecutoras, dándole esa fuerza, esas técnicas para que todos los pacientes, sus familiares y también nuestros colaboradores que se han convertido en algún momento en pacientes, salgan adelante en esta dura batalla contra el COVID-19. Esta oportunidad es propicia para que todos llevemos adelante reforzamientos académicos que fortalezcan nuestro trabajo de campo, que fortalezcan nuestro espíritu, para que podamos dar a los demás lo que los demás esperan de ustedes como trabajadores sociales. Cuando a un paciente o a un familiar de paciente le dicen, y se lo dice una colaboradora de los servicios de urgencia, vaya a servicio social y a trabajo social para que lo ayuden, ese paciente lo escucha como una voz de esperanza, aquel funcionario que me va a ayudar a atravesar no solo la parte del padecimiento clínico, sino también todo el entorno biopsicosocial. Por esa razón, en esta mañana estamos aquí en nombre del doctor Torraza, agradeciendo a la licenciada Nivia Rodríguez por esta invitación e inaugurándoles este evento que será de mucho engrandecimiento académico para cada uno de nuestros colaboradores en el área de trabajo social. Bienvenidos a todos, buenos días en nombre del Departamento Nacional de Docencia e Investigación y de la Dirección Ejecutiva Nacional de Servicios y Prestaciones en Salud
Un abrazo fraterno de todos nosotros acá en Clayton. Excelente, que sea excelente la jornada que van a departir en estos días. Muchas gracias, licenciada Nivia. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Felicidades en la Pascua del Señor. Muchas gracias, doctora Marlene, por sus palabras de inauguración. A continuación vamos a dar inicio al programa. Nuestra primera expositora es la Magister Elena de Urbano. Ella es mentora y trabajadora social, terapeuta familiar, diplomada en cuidados paliativos y psicosociooncológicos, diplomada en gestión y administración en salud. Igualmente es miembro de la Comisión de Terapeutas Familiares Sistémicos del Consejo Profesional de Graduadas en Servicio Social en Trabajo Social, coordinadora del programa Buenos Aires Ciudad Compasiva, Todos con Vos, y es miembro de la comisión directiva del Instituto Pallium Latinoamérica. A continuación lo dejamos con la Magister Elena de Urbano, quien nos va a tratar todo lo concerniente, porque serían 2 días que vamos a tener a la distinguida maestra, sobre cuidados paliativos y atención paliativa, y la familia como objeto del tratamiento. Le cedo la palabra, Magister Elena. Bueno, muchas gracias a la doctora por su tan cálida bienvenida. Muchas gracias a vos, Nivia, por haber organizado o ser parte de este encuentro y de este evento. Y bueno, y un poco un agradecimiento también al modo virtual que nos permita compartir nada menos que un encuentro desde Panamá y Argentina. Así que bueno, pretenderé en este tiempo que me queda, voy a tratar de compartir. Nivia, el anfitrión no me habilitó compartir pantalla. Hay 2 opciones. O vos me pasás el power o que el anfitrión me habilite. Adelante. Ahí entraste. O sea, pero ¿Entré? Ah, sí, sí, ahora sí. Ahora sí, vamos a, en este momento me ha permitido compartir. Denme un minuto que vamos al inicio. Bueno, primero no voy a, por supuesto, dar más detalles de quién soy, pero sí me gustaría agregar que tengo casi 30 años de experiencia en cuidados paliativos. Quiero decir, casi estoy en Argentina desde los inicios, junto con la licenciada Carolina Nadal. Pasamos a ser como las pioneras en algún punto de este lugar que ocupa el área social en el cuidados paliativos, y de hecho en ese momento que no había una formación específica en Argentina, ambas dos rotamos en los equipos de Barcelona porque recién se comenzaba a pensar en nuestro país el trabajo social en cuidados paliativos. Y tratando de ser muy puntual con respecto al programa que Nivia Rodríguez nos envió, primero quiero como revisar. Perdón, Nivia, ¿se me escucha bien? Nivia, ¿se me está escuchando bien? Sí, Elena. Gracias. Recortado, listo. Vamos a mejorar. ¿Un poco cortado? A ver, Nivia, si me confirmas si el audio está saliendo bien. Excelente, se Yo me le estoy escucha escuchando excelente. excelente. Perfecto. Se le escucha muy bien el audio. Bien, entonces, vamos a empezar desde qué son los cuidados paliativos. Ustedes imaginen que este movimiento ha sido revolucionario en los años 60. ¿Por qué? Porque en ese momento se trabajaba con los pacientes terminales que tenían una expectativa de vida de más o menos 6 meses y
y realmente ha sido revolucionario porque los avances científicos lo que hacían es hacer una oferta de tratamientos fútiles que terminaban en un verdadero encarnizamiento terapéutico y nadie se ocupaba del alivio del dolor y otros síntomas. Pero en el 2002 se vuelve a redefinir a cuidados paliativos y algo que por lo menos quiero compartir, que es una propuesta que mejora la calidad de vida. O sea, nosotros no curamos, sino que mejoramos la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, y creo que ahí el rol del trabajador social tiene una fuerza muy intensa, porque en la definición ya se incluyen a los familiares frente a los problemas generados por enfermedades que amenazan la vida, y esto entonces ya se hizo mucho más extensivo que los pacientes terminales. Estamos hablando de enfermedades que amenazan la vida, enfermedades incurables, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento. Implica la identificación temprana, la evaluación precisa y el tratamiento del dolor y de otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Y en esta área quiero hacer mucho hincapié en este punto, que es lo espiritual, porque también nos involucra profundamente a los trabajadores sociales, justamente porque la pérdida del rol social modula el dolor, y en este tipo de vida actual occidental, en la que ustedes también participan, uno es lo que hace, y estas enfermedades justamente son disruptivas para los que hacemos. A ver, uno puede ser un buen profesional, no sé, una buena mamá, un buen papá, pero esto aparece y es disruptivo. Lo espiritual no va de la mano solo de la creencia religiosa a la que tomamos si el paciente lo tiene, sino justamente algo más profundo, que es el sentido de la existencia, el sentido de la vida, el sufrimiento existencial, lo dicho, lo no dicho, lo que uno imaginó que iba a ser su vida. Y acá, claro, intensamente aborda nuestro rol, cuánto afecta este tema en las preocupaciones familiares. Pero algo muy importante es que ya por lo menos a partir, no me acuerdo si 2016 o 2018, se revisa el término de cuidados paliativos y aparece justamente este término, atención paliativa. La atención paliativa, igual que los cuidados paliativos, son el conjunto de medidas orientadas a las personas con enfermedades, y acá agregamos crónicas, avanzadas y sus familias. Esto de crónicas lo vamos a ver en algunas diapos posteriores. Me parece muy interesante cómo amplía el espectro de atención, pero también es cierto que nos ha puesto de cara a desarrollar distintos modos de intervención. Práctica de un modelo de atención impecable. Este término en el área médica puede ser un término muy novedoso. En algún punto, para nosotros, los sociales, cuando hablamos de atención impecable, hacemos mención justamente a la singularidad, el modo peculiar y particular que cada paciente tiene para transitar una enfermedad incurable. Pero sí, el punto, por lo menos a mi criterio, más importante que se ha logrado desde esta atención es la planificación de las decisiones anticipadas. O sea, en aquellos puntos, y vamos a hablar de las demencias, y vamos a imaginarnos un ELA, otras enfermedades, un EPOC severo, enfermedades que en algún punto, en la medida en que el paciente o el familiar
representante pueda tener la voz del paciente, podamos ir planificando anticipadamente qué es lo que espera para su final. Ingresar a una terapia intensiva, que se tomen todas las medidas necesarias o mantenerse en un estado que le permita acercarse al final sin tantas medidas invasivas. Esto también genera el gran interrogante, por ejemplo, cuándo la alimentación es necesaria, y estoy hablando de parenteral, enteral, sonda nasogástrica y muchas otras intervenciones que nos permiten como ir planificando de antemano, y como trabajadoras sociales o trabajadores sociales sabemos que si hay algo que para lo cual nosotros nos preparamos en toda nuestra profesión es para defender los derechos humanos. Y el derecho que tiene el paciente, o si está demenciado con deterioro cognitivo, quien más lo conoce, que es su familiar más directo, pueda justamente elegir un camino que no lo exponga a medidas fútiles. La gestión de caso como eje de la atención. Y también esto reitero, esto va muy de la mano de nuestra profesión, porque para nosotros gestión de caso es casi lo que hacemos siempre. Hagamos o no paliativos, trabajamos con un paciente o con una persona que tiene algún tema de dificultad o problema social, y siempre tratamos de incluir familiares, allegados, redes, pero siempre teniendo en cuenta que cada caso es particular. La atención paliativa empieza a ser entonces aplicable en todos los recursos del sistema sanitario y social. Esto también me parece muy importante a la hora de definir qué es la atención paliativa, porque ya el mundo maneja el tema de los recursos del sistema sanitario y los servicios sociales de los distintos efectores de salud, sea un servicio social de hospital o de un centro de salud o de un equipo de atención en territorio, etcétera, etcétera. Elena, ¿Sí? disculpa la interrupción, no estás compartiendo la pantalla. Ah, perdón, ¿no estoy compartiendo la pantalla? No. Bueno, gracias por avisarme. Nivia, ustedes no ven la pantalla, ¿no? No, no, solamente la estamos viendo usted, licenciada. Bueno, entonces, si me permiten, discúlpenme, yo puse compartir pantalla, vamos a ver si lo hago de nuevo y me avisan si se ve. Compartir pantalla, lo estoy poniendo. Parece que lo habilité, compartir. A ver si ahora me lo permite. Bueno, discúlpenme, no sabía que esto no se estaba compartiendo. No, no se preocupe, ya está habilitada para que usted la comparta. Perfecto, vamos entonces a ver si ahora se logra. Gracias, Débora Lemo, por avisarme. ¿Ahora se está viendo mi pantalla? Sí, sí, perfecto, perfecto. Entonces, si ahora se está viendo, esperen porque me han aparecido tantas cosas ahora vamos a tratar tantas cosas, vamos a hacerlo desde el principio, pero vamos a ir avanzando porque quiero quedarme justamente en lo que estaba hablando, que es aplicable en todos los recursos del sistema sanitario y las áreas sociales. Perdón que me reitere, pero es para que ustedes tengan en cuenta que la atención paliativa no es que amerite un equipo consolidado de paliativos. Esto lo puede desarrollar un trabajador social, esté en un servicio social hospitalario, esté en un lugar como un centro de salud, como los que nosotros tenemos en Buenos Aires, y cualquier otro efector que ustedes tengan en Panamá. Ahora bien, ¿qué implica una enfermedad incurable? Primero, es muy importante
saber que una enfermedad incurable supone una interferencia en el plan de la vida. Es decir, es una permanente cadena de adaptaciones en pérdidas, ¿sí? Nosotros apelamos desde los familiares a los recursos de afrontamiento y bueno, lo que ocurre es que justamente una enfermedad crónica implica abandonar todo lo conseguido, lo conocido y el futuro deseado o proyectado. Ahora sí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, se está Bueno, viendo perfecto. gracias, gracias. Entonces, cuando se empezó con la definición de cuidados paliativos, que en principio hablé que la OMS la definió en el 2002, desde la atención paliativa abarcamos mayor cantidad de patologías. Cuidados paliativos venía de la mano del cáncer, del oncológico. Pero ahora nosotros trabajamos con SIDA, con afecciones neuromusculares, con enfermedades cardiorrespiratorias, hepáticas, renales crónicas y enfermedades de la vejez. Pero ¿cuándo se interviene desde el área paliativa? Desde un enfoque médico, nosotros tenemos un instrumento que se llama NECPAL, que nos permite como identificar en qué momento se ingresa en la cronicidad, ¿sí? Cuando justamente hay un tema de mayor avance de la enfermedad o temas de sintomáticos que no se han podido controlar. Pero desde el área social, yo me permito compartir que uno cuando trabaja en cualquier área social de salud, la cronicidad se nos pone de manifiesto desde el inicio y aunque todavía no estemos haciendo paliativos. No sé cómo será en Panamá, pero en Argentina lo más frecuente es que se ingresa un paciente crónico cuando ya clínicamente el lugar donde está internado no puede ofertarle más, se pide al área social y dicen livianamente, es un caso social. No, no es un caso social. Es una persona enferma que lo que vamos a hacer los sociales es un buen diagnóstico y ver realmente con qué cuenta, con qué familiares, quiénes están disponibles, si hay una red de cuidados y si podemos ampliar esa red. Entonces, la atención paliativa ya nos pone de cara a la enfermedad crónica y en la cronicidad, por ahí nos acercamos más al periodo terminal. Recordemos entonces que es un quiebre en el devenir cotidiano y es nuestra tarea como trabajadores sociales redefinir y orientar acerca de los tratamientos posibles y alcanzables en un sistema sociosanitario que no alcanza a responder las múltiples necesidades en salud. Y quiero compartir que esto no ocurre solo en Latinoamérica. Esto también es una definición que comparte el mundo. Tanto cientificismo y tanta, digamos, vida prolongada en estado de dependencia y cronicidad hace que sea inalcanzable que todos los sistemas de salud den respuesta a las múltiples necesidades. Ahora bien, ¿qué hacemos los paliativistas? En realidad, la base es el control de síntomas, ¿sí? A ver, no podemos ni imaginarnos que estemos con un paciente con un dolor severo y que en alguna medida podamos abordarlo con preguntas de qué es lo que más le preocupa, etcétera, etcétera, porque el primer punto es trabajar con el control de síntomas físicos. Y si es posible, el trabajo en equipo, porque en realidad es un punto clave. Y también el apoyo psicosocial y espiritual, que de esto hemos hablado. También tener en cuenta la aceptación del paciente,
porque no todos los pacientes quizás deseen estar de cara a nosotros o elegir este tipo de intervención, y nosotros es muy importante que tengamos el consenso del paciente verbal, no hablo de consentimiento informado, y también la afirmación de sus valores. Y esto, reitero, para los trabajadores sociales que en general ejercemos nuestra profesión con los más excluidos de la sociedad, con los más vulnerables sociales, sabemos que todas las personas tienen sus valores, entonces la idea es brindar un tratamiento integral basado en los valores de las personas. Entonces, se aborda al paciente en 4 dimensiones, al paciente y a su familia, en la física, como dije recién, en la social, que es la que directamente nos incumbe, en la psicológica, que son los aspectos emocionales que van tan relacionados al sufrimiento, y en lo espiritual, que como al principio dije, lo espiritual justamente va mucho más allá de las creencias y tiene que ver con el sentido de vida y con el sufrimiento existencial. Para compartir con ustedes y para también ir pensándonos en cómo uno se va formando, nosotros trabajamos los paliativistas con la escalera analgésica de la OMS. La comparto, esta escalera es muy simple. Ven que en el primer escalón hay un no opioide, por ejemplo, no sé, en Panamá, nosotros el paracetamol podría ser un ejemplo. En el escalón 2 hay un opioide para el dolor leve moderado, que en realidad sería en nuestro caso en Argentina el tramadol. Y en el escalón 3 hay un opioide para el dolor agudo, en este caso usamos morfina, en general, por lo menos en Argentina, nos gusta mucho la morfina, también puede ser metadona u otro opioide que, bueno, que el lugar donde ustedes estén trabajando justifique y aplique para la accesibilidad. No todos los lugares cuentan con la fabricación de morfina, por ejemplo. Nosotros en general utilizamos mucho la morfina porque además es económica. Pero fíjense un detalle, todos dicen más coadyuvantes. ¿Saben lo que son los coadyuvantes? Esos medicamentos que en realidad no están creados para los fines que dice el prospecto de la cajita de medicación, pero que sus componentes químicos hacen que el dolor mejore. Y esto es muy importante que los trabajadores sociales lo sepamos, porque los familiares y el paciente, si está en buenas condiciones, tienen una tendencia a leer el prospecto y a ver lo que le damos, y de pronto aparece que ese medicamento es un medicamento que funciona para la depresión o para algún problema más psicótico, por decirlo de algún modo, o que evita un brote psicótico, y nosotros también como trabajadores sociales tenemos que poder explicarles que no es el objetivo, que no está deprimido, que no esperamos un brote, pero sí estos medicamentos tienen componentes químicos que está francamente demostrado que alivian el dolor. Algo muy importante, que haya 3 escalones no quiere decir que sean secuenciales. Uno puede empezar por el escalón 3 y bajar al escalón 2 y bajar inclusive al 1, porque a veces empezamos con un medicamento como un opioide y después vamos descendiendo. Bien, ¿cuáles son las emociones esperables? Por lo menos comparto algunas generales. Ante el diagnóstico, en general, lo esperable es un shock. O sea, todo esto que nosotros hablemos al comienzo de un diagnóstico y de un diagnóstico de incurabilidad, puede ser que las personas no puedan escucharnos porque están realmente en estado de shock. También la negación, que es un mecanismo de defensa que nosotros respetamos muchísimo. El enojo, que bueno, a veces hay que soportar el enojo,
y yo creo que es parte de cuando uno recibe para uno mismo, uno imagina que probablemente el enojo además encubra el miedo. El miedo, después de 30 años de experiencia, quiero decirles que si bien aparece el miedo a la muerte, en realidad lo que más aparece el miedo es a situaciones como el dolor no controlado, el ahogo, cómo va a ser ese momento. Entonces también nosotros desde el área social también le podemos explicar esto al paciente y a su familia. No tienen que esperar que otro se lo explique. La tristeza, que es una emoción esperable porque es difícil que alguien en esta situación no esté acompañado por la tristeza, la aceptación, que como yo siempre digo, la aceptación no la considero en la aceptación de la muerte, sino en la aceptación de la irreversibilidad del destino. Por ejemplo, en oncología, cuando alguien empieza a decir, ya no quiero más quimio, ya mi cuerpo no puede soportar más esto, porque entiendo que además esta quimio paliativa no me está siendo útil, no estoy pudiendo ponerle realmente alguna orientación mejor a su vida. Y después, todo lo que va relacionado, como decía antes, a lo espiritual, el perdón, el sentido, la paz. Tantas veces hemos tenido que generar entre pacientes y familiares situaciones de perdón por enojos que cuando se atraviesa una enfermedad incurable pasan a ser una nimiedad. Y esta nimiedad carga de dolor al paciente, pero también afecta a sus familiares en el duelo. Y ahora vamos a empezar un poco con la familia. Yo estoy tratando, como dije, de ser muy rigurosa con el programa. La familia en el proceso de tratamiento, como a mí me gusta mucho Gustav Klimt, elegí estas dos imágenes, la de que ustedes ven a la izquierda es la familia y la de la derecha es la muerte y la vida. Y lo que pretendo en este espacio que nos convoca, que por supuesto no vamos a llegar a compartir con profundidad lo que podemos hacer los trabajadores sociales, pero lo que quisiera por lo menos compartir es que nosotros tenemos que comprender a la familia en su capacidad cuidadora, pero mucho más que esto, como objeto de tratamiento. ¿Por qué? Porque la familia, si la pensamos desde un enfoque sociológico, social, es una institución. Aunque la miremos desde el lugar del amor, del deseo, es una institución que ordena la sociedad. Y la familia, como institución, tiene que garantizar la subsistencia. Y yo siempre digo esta paradoja, ¿no? Mientras los miembros sanos tienen que estar protegidos, mientras le pedimos a una mamá que cumpla con la escolaridad de sus hijos, tienen que garantizar la salud, tienen que garantizar la educación de los miembros sanos, le estamos pidiendo que ayude a su ser querido a poner límites en medidas que les pueden agravar el sufrimiento. En términos populares yo diría que puede ser como vivenciado, como dejar morir o soltar este objetivo institucional. También me parece importante que la familia nos transmite un montón de valores, creencias, tradiciones. Esto creo que desde un enfoque de los trabajadores sociales, que creo que en realidad es también una expertise nuestra, vamos a tomar en cuenta siempre qué nos han dejado nuestros ancestros, cómo nosotros pensamos que vamos a transmitir una enfermedad, un fin de vida y un duelo, y también desde un enfoque social estamos mirando a esa familia en relación no solo al núcleo familiar,
sino a la conexión que tenga con el barrio, con la escuela, con el hospital, con la iglesia, con los amigos, etc. Este modo de mirar en red creo que es una perspectiva desde nuestra profesión. Y decía antes, aún en modo inconsciente, todos estamos nutridos por nuestras raíces, por lo que nuestros ancestros nos han dejado como legado. Y en este legado también está el modo que se piensa y se ejerce el proceso de una enfermedad y el cuidado. Y sabemos que la familia, si bien sigue siendo la unidad social clave, pero ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Es decir, es la unidad social más común del sistema social, valga la redundancia, pero fíjense en la pantalla, tenemos la familia clásica de los años 50, muy organizados, muy bien vestidos, abajo la familia atravesada por la tecnología y a la derecha la familia homosexual que adopta un niño de color. No sé, en Panamá nosotros tenemos legalizada la unión homosexual, con lo cual, esto lo saben ustedes, que cuando los trabajadores sociales hablamos de familia, justamente nuestro espectro es amplísimo. Pero ¿qué pasa? Que en algún punto, ¿qué le vamos a sumar al resto del equipo? El nuevo escenario familiar en general se construye entre modelos idealizados y lo más temido. Y esto, para el área social, es un ABC. Lo tenemos como una implicancia de pregrado que después hay que adaptarla a la situación de paliativos. Pero no es así en el resto del equipo. Y quiero compartir cómo nosotros nos manejamos. Esto no lo hace solo el trabajador social, pero sí quiero decirles que el genograma es parte de la primera página de la historia clínica. Lo hace cualquier profesional que abra la historia clínica, desde el médico, el enfermero, el psicólogo, el trabajador social, el terapista ocupacional o quien fuere, pero sí lo quiero compartir para darle la relevancia que ocupa la familia en nuestra atención y cómo ellos son objeto de cuidado. Hay muchísimos modos de hacer un genograma, ¿eh? Este no es el único posible, pero les comparto por lo menos el que mayormente nosotros usamos. Usamos el cuadrado para varón y el círculo para mujer. Cuando están fallecidos los ennegrecemos, por ejemplo, y podemos identificar con una X al paciente. También tenemos estos lineados para casados, separados, divididos por una sola línea, divorciados por 2 líneas, concubinos, un punteado, y la relación homosexual repetirá también estos criterios, por lo menos para nosotros que tenemos legalmente instituido el casamiento. Para si hay una persona embarazada, la ponemos con un circulito más pequeño. ¿Y por qué la parte social es clave en estos puntos? Porque acá se ponen en juego un montón de situaciones. No es lo mismo estar divorciado que separado. No es lo mismo una tutoría, por ejemplo, cuando hay niños pequeños. Lo sabemos en realidad nosotros, que hay mamás que mueren con niños pequeños y por ahí han tenido parejas violentas o que no quieren que se ocupen de la educación de sus hijos. Entonces tempranamente tenemos que entrar en esos temas, así como también hay situaciones hereditarias. Nosotros hemos hecho muchos casamientos legales, por supuesto, en el momento de la enfermedad, donde la persona quiere dejar a su deudo protegido. Por ejemplo, si yo tomo un caso, vamos a tomar este caso Jorge, un hombre de 43 años que está separado de su esposa Ana. Tienen 2 hijos de varones de 15 y 8 años que viven con su ex esposa
y a los que ve con regularidad, pero Ana ya también reinició una pareja. Jorge es hijo único, convive con su madre viuda desde la aparición de su enfermedad hace casi 3 años y convive con su madre, como dije, de 85 años, que goza de buen estado de salud y está muy involucrada en el cuidado. Fíjense que esto más o menos es como un genograma muy básico, pero muy importante circular quienes conviven. Acá está identificado el paciente, está identificado que está separado, hay un punteado, porque Ana no está ni divorciada, sino que está en concubinato. Y bueno, siempre tratamos de poner las edades, sobre todo de los hijos, porque acá tenemos 2 hijos menores de edad y es muy importante de ocuparse de lo que a ellos les pase. Bien, ahora, ¿cuáles son los objetivos generales cuando nosotros trabajamos en paliativos? Creo que el aporte más interesante que puede hacer un trabajador social es que justamente un diagnóstico social no se centra solamente en los déficits, se centra también en las potencialidades. Para nosotros, los sociales, todas las familias tienen recursos. Y lo que tratamos es, como es una intervención en crisis, es de justamente potenciar los recursos de la familia para disminuir la vulnerabilidad. Claro que por supuesto hay que dividir esto en fases. No es lo mismo intervenir en una fase aguda, cuando recién comienza el diagnóstico y trabajamos para la integración, o en la fase crónica, que la tarea es más amplia y hay que hacer toda una reorganización del guión de vida. Imaginemos un paciente en diálisis. Ya no puede pensarse quizás en unas vacaciones, ya la familia se tiene que adaptar a que esa persona 3 veces por semana esté horas en una sesión de diálisis, etcétera, etcétera. Pero sí en la fase terminal tenemos que focalizar la tarea en justamente el balance, ¿no? Se focaliza en recoger el resultado de la vida y hacer el cierre lo más satisfactorio posible. Pero, ¿qué venimos a aportar los trabajadores sociales? En general, para el resto del equipo, no pueden correrse de este sentimiento relacionado con el deber ser. Aparece una ética del cuidado fuertemente ligada y signada por el vínculo que invisibiliza. Hay como ciertos mandatos sociales y no se tiene en cuenta que la familia también tiene agotamiento y también hace claudicación. Entonces los equipos de salud tienen mucho malestar porque siguen atravesados por esos imaginarios sociales del cuidado sumiso y estoico. Y ni qué decir cuando estamos en pediatría o los que hacen pediatría, porque la cultura, desde una perspectiva de género, pretende que una buena madre esté diseñada de acuerdo a los patrones de la familia occidental, moderna y de clase media, que todo lo puede, casi una superwoman. Entonces, hay indicadores de riesgo. Estos son cerco de silencio, claudicación y duelo complejo. Que esto, duelo lo van a ver con Débora Lema en un ratito, y conmigo van a ver mañana cerco de silencio y claudicación familiar. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos o con la multidisciplina, que es una respuesta más completa que el tratamiento médico, que es, bueno, es la clásica derivación por intervención, ¿no? Por supuesto. Esto suma, no resta, pero para los equipos más consolidados trabajamos en la interdisciplina, que implica una noción de trabajo en equipo con tiempos y espacios propios y en constante construcción de una ideología en común, con producción de conocimientos a través de la integración de especialidades. ¿Por qué? Porque no es necesario que de cara al paciente esté todo un equipo de paliativos. También hay que cuidar la intimidad. Entonces, para los que hacemos
y que somos parte de equipos más consolidados, en realidad lo que pretendemos es que el que esté de cara al paciente, sea el enfermero, por ejemplo, o quien fuere, se lleve de lo que trabajamos en el Ateneo, que para nosotros tiene una rigurosidad prusiana, se lleve este nuevo conocimiento, este objetivo transdisciplinario, para poder ponerlo en práctica. Quiero decir, a ver, si el paciente tiene un problema familiar, no tiene que llamar urgente al trabajador social, tiene que saber, por lo menos una vez sé, de qué responder, desde hasta dónde involucrarse en ese entramado familiar. Y mañana vamos a ver un poquito más al respecto del entramado familiar. Ahora bien, también tenemos nosotros como una cuestión bastante idealizada de lo que es trabajar en equipo. Y a mí me parece muy interesante esta frase de Monk que dice justamente un gran paliativista, ¿no? ¿Trabajás en equipo? Mostrame las cicatrices. Porque trabajar en equipo también es muy complejo, implica ponerse de acuerdo, implica sumar. Y de hecho, reitero, desde toda la experiencia, uno a veces encuentra como dificultades para poner de vista su modo de ver la situación, pero el tema es que finalizado el Ateneo, quien después esté de cara al paciente se lleve como esa integración física, psicológica, social y espiritual. Si yo, por ejemplo, voy a un domicilio y tengo que ver a una familia, y ese es mi objetivo, porque esa familia no se está adaptando a la situación o tengo que trabajar algunos mecanismos de afrontamiento, y me encuentro con un paciente con dolor no controlado, yo no me puedo separar a la familia y trabajar con la familia en ese momento. Voy a poder saber qué preguntas hacerle a ese paciente. A veces no tiene el dolor controlado porque no se atrevió a tomar la medicación. Bueno, tengo que ponerme en contacto con el equipo y ver, inclusive, y el equipo me puede decir, a ver, podés subir la dosis, decirle que la vaya subiendo. Por supuesto, nosotros no podemos medicar, pero cuando hay un equipo consolidado, este trabajo en grupo hace que todos compartamos como una perspectiva en común. Entonces, como decía recién, mostrarme las cicatrices me parece que es un eje clave para que no idealicemos el trabajo en equipo interdisciplinario, pero que nos preparemos si vamos a ser parte de un equipo consolidado para que esto ocurra. Desde ya les agradezco muchísimo, discúlpenme esta dificultad que al principio no había podido compartir pantalla, espero haber sido clara y ahora, Nivia, me gustaría dar lugar a preguntas antes de la presentación de Débora Lema. Sí, no tenemos preguntas hasta el momento en el chat. Al parecer todo está claro como el agua, el tema. No tengo absolutamente ninguna pregunta. Bueno, Nivia, cuando vos me digas, entonces dejo de compartir pantalla. Esperemos a ver si surge alguna pregunta. Me alegro que todo haya sido claro como el agua. Sí. Muchísimas gracias, licenciada Elena. Posteriormente nos vamos a estar viendo en el desarrollo de otro tema dentro del programa. En estos momentos, pues, les vamos a proyectar videos de las regiones acá en Panamá, cómo le trabajan desde sus campos el área de cuidados paliativos, porque nosotros tenemos trabajadoras insertas a nivel nacional en el programa de cuidados paliativos. Posterior al video, continuamos con el siguiente tema, con la maestra Débora Lema. A continuación, pues, la proyección de los videos. Muchas gracias, licenciada, y es un honor de que usted esté con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. En la Caja de Seguro Social de la ciudad de Agua Dulce, en Coclé, se cuenta con 24 trabajadores sociales, de los cuales 4 son supervisoras y 20 generalistas.
Es hasta el año 2015 que en el Hospital Regional Dr. Rafael Esteve se logra conformar el programa de cuidados paliativos, donde se integra a una trabajadora social como parte del equipo interdisciplinario para el abordaje oportuno y eficaz, lo cual desde entonces conmemoramos con mucho entusiasmo en el mes de octubre de cada año. En las diferentes áreas de ejecución y actualmente por pandemia, Trabajo Social mantiene una de 30 horas semanales distribuidas en 4 horas para las distintas salas de hospitalización y urgencia, donde se dan respuesta a las diversas interconsultas, como también 2 horas para los seguimientos a través de nuestra consulta externa y 24 horas las visitas domiciliarias, donde nos corresponde cubrir una amplia zona de nuestra provincia a pacientes con residencia en las diferentes comunidades ubicadas en 3 distritos: Agua Dulce, Natá y Olá. Nuestro objetivo específico es mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades graves o terminales. Ello ha sido posible por nuestro alto nivel de compromiso e integración a través de una mística interdisciplinaria de nuestro médico paliativista, doctora Roxabel Barcelo, una internista, una psiquiatra, 2 enfermeras, licenciada Rita Ortiz y Yulisa Bonilla, una psicóloga, una farmacéutica y 2 trabajadoras sociales, Odilia Delgado, con el apoyo de la licenciada Crixa Manzané, y se suman otros profesionales de la salud que trabajan en conjunto para brindar un apoyo adicional al paciente durante su tratamiento. Cuando se padece una enfermedad grave, el paciente debe enfrentar dolores no solo propios de la enfermedad, sino también de los tratamientos a los que es sometido. Nuestro equipo base siempre trata de disminuir notablemente estos síntomas para mejorar su calidad de vida a través de un plan de tratamiento personalizado. Como trabajadora social de este sensitivo programa, al tratar personas que sufren enfermedades graves o crónicas, nuestro acercamiento se centra en el abordaje de aquellas dificultades a consecuencia de su estado físico, tratando a la familia en un espacio de contención donde se consideran sus necesidades emocionales y socioeconómicas. La ansiedad, la depresión y el miedo son también algunas de las condiciones que como trabajadora social integralmente con el equipo ayudamos a aliviarle, debido a que cuando se enteran de su enfermedad surgen muchas situaciones familiares. Se trata de un punto de inflexión en donde comienza a hacer un repaso sobre su vida y preocuparse por todo lo pendiente, entre los principales la incertidumbre de su economía familiar. En tiempos de pandemia por SARS-CoV-2 surgieron muchas condiciones especiales e inesperadas a nuestra intervención, los cuales tuvimos que afrontar. Adaptarnos a nuevas medidas de abordaje en las visitas domiciliarias, ya que se implementan en respuesta a las necesidades por su alto riesgo o diagnóstico de alta complejidad de estos pacientes. Se realizan para disminuir o limitar las hospitalizaciones durante la pandemia por SARS-CoV-2. Se aumentan los días de 1 a 3 a la semana y los horarios se prolongan de 6 horas a 8 por día. Se requieren preparar, coordinar y confirmar a tiempo los equipos de protección personal y transporte especial. El horario de salida y finalización depende de la disponibilidad de vehículos ante la escasez por alta demanda de carros espaciosos. Por bioseguridad, también depende de la accesibilidad o lejanía de la vivienda y por el complejo abordaje familiar que requieren espacios adecuados en las casas, ya que no se están realizando en los consultorios. Se debe cumplir con las normas de bioseguridad, toma, registro y control de temperatura al entrar a la jornada laboral. Oportunamente se toman pequeñas pausas activas para respirar e hidratarse fuera del vehículo de transporte y guardando distanciamiento entre los compañeros para manejo de estrés laboral. Confrontamos dificultad para comunicarnos por el equipo de protección personal que impide la correcta visibilidad para identificarnos y para las expresiones faciales que limitan la interacción con el paciente y familiares. Se experimentan altas temperaturas debido a los requerimientos de uso del equipo de protección personal en medio ambiente de mucha humedad. En ocasiones experimentamos signos de agotamiento, ya que las condiciones de exigencia física y alta exposición al clima dentro o fuera de esas viviendas nos causan cansancio al terminar las visitas domiciliarias, y se adoptó, para prevenir contagio a los compañeros de oficina, retornar a nuestras casas para higienización, hidratación, alimentación, aseo, uso de sanitarios y baños, ello todo en atención a las recomendaciones indicadas en los lineamientos del modelo guía remitido por el MINSA en aplicación al proceso de atención para un retorno a la nueva normalidad ante el SARS-CoV-2 que hemos implementado desde junio del 2020. Sin embargo, llega nuestra dosis de esperanza y en pandemia, a
acogimos lo que Elizabeth Kubler-Ross señala en cuidados paliativos. Todas las teorías, todas las ciencias del mundo no puede ayudar a nadie tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. Perfecto, este es el trabajo que realizan nuestras colegas de la provincia de Coclé, su ardua labor que han tenido ante toda esta situación de la pandemia, atendiendo a sus pacientes de paliativos. A continuación, tenemos a la licenciada Débora Lema. La licenciada Débora Lema es trabajadora social, profesora universitaria en Servicio Social, Universidad Argentina, John F. Kennedy, terapeuta en duelo. No se escucha. ¿Se escucha? Sí, Sí, Se le escucha muy bajito, licenciada. muy bajito. Sí, me escucho bien. Sí, perfecto. Terapeuta en duelo. Actualmente, la licenciada Débora Lema labora en el Ministerio de Salud de Buenos Aires, Hospital General de Agudos de Alta Complejidad, Dr. Cosme. A continuación, le cedemos los micrófonos a la licenciada Débora Lema. Muy buenos días, licenciada. Qué gusto tenerlas con nosotros en el día de hoy. bueno, muchas gracias Nidia, el gusto es mío, tras haber quedado trunca nuestra participación el año pasado, como se había estado planificando, y bueno, la aparición de la pandemia, es un gusto compartir con ustedes, con Elena también este encuentro, y la verdad que muy contenta de que hayan tantos colegas organizados y ser parte de un encuentro con ustedes, y siempre es un gusto, digamos, sea donde sea, y este es un encuentro que se celebra por estas posibilidades que nos está permitiendo la pandemia, ¿no? Estas nuevas posibilidades. Si me permitís, también voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo bien? Sí, se ve bien. Bueno, te agradezco la presentación. Como vos decías, me desempeño en el Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich, de la ciudad de Buenos Aires, y también en Palim, Latinoamérica, donde estoy en el programa de atención domiciliaria, y en ambos espacios es siempre como habitual el abordaje de lo que es el trabajo social en duelo, para el que yo me he formado especialmente, pero lo que no quita de que uno con la formación en cuidados paliativos también puede intervenir tranquilamente. Es decir, no quiero que quede como que para abordar el duelo solamente hay que especializarse, sino que con tener una sólida formación en cuidados paliativos es algo que uno está habituado a hacer, y no solamente los trabajadores sociales o los psicólogos, que somos los que estamos más habituados a hacerlo, sino todo el equipo de salud. Bueno, para contarles un poco el recorrido de este encuentro, la idea es charlar un poco sobre lo que es el duelo, un poco el recorrido histórico y su definición, y cómo ha ido cambiando también como la noción de la muerte a través de la historia, por qué el trabajo social y el duelo, que a veces también nos lo pueden llegar a cuestionar o nos hacen algunas preguntas de cómo nosotros también trabajamos en duelo. En mi caso, me adhiero a la perspectiva constructivista y narrativista, que tiene que ver con un posicionamiento teórico y metodológico que yo traigo desde la universidad y que encuentro también viable para el abordaje en el duelo. Por supuesto, pensarlo también en la atención paliativa, como estuvo mencionando Elena, hacer la diferenciación de lo que es el asesoramiento en duelo y la psicoterapia, y luego ya metiéndonos en estos desafíos que también dan título a esta jornada, pensar el duelo como instancia de cuidado y cuáles serán justamente estas estos nuevos desafíos que vamos a tener, no solo ahora, que estamos todavía atravesando la pandemia, sino para lo que quede luego, ¿sí? Para la pospandemia. Bueno,
Si pueden ver estas fotos, ahí es donde me gustaría estar presente para tener otro tipo de intercambio con ustedes, pero bueno, se ve claramente la proximidad, ¿no? Que uno tiene en esta primera imagen de una niña encima también, ¿no? Que muchas veces el tema de los niños genera como controversias y acercarse y compartir con ellos. Perdón, estoy queriendo achicar acá mi imagen así puedo verlos mejor. Ahí. La niña acercada absolutamente con su cuerpo sobre la persona muriente, sin ningún adulto que tampoco esté allí supervisando esa situación, como algo absolutamente natural. Y en la otra foto también pueden verse, aparte de niños y muchas personas, me llama a mí mucho la atención, fíjense en la ventana que hay una persona también observando desde afuera, como este evento que era la muerte, ¿no? Algo, una instancia social, una instancia que era celebrada, importante, bueno, y la gente permaneciendo allí, ¿no? Junto al lecho, como se le decía. Situaciones que hoy vemos que han cambiado. En los principios de la Edad Media, un poco las manifestaciones eran más grandilocuentes, como estas fotos en las que se vio. Luego esto se fue modificando, ¿sí? El ritual del duelo fue como impuesto a la familia, pero también como un poco existiendo algo de reclusión cuando va cambiando la etapa, en esto de que la familia quedaba excluida de los funerales y era para toda la sociedad de alguna manera, ¿sí? Luego empieza a ir cambiando, la parte en coincidencia con lo que tiene que ver con la incorporación de la tecnología en la vida de la medicina, ¿no? En donde de repente la aparición de las terapias intensivas hizo que por primera vez las familias quedaran totalmente separadas de esos últimos momentos, digamos, de la proximidad a la muerte y de poder acompañar incluso desde lo corporal, porque, bueno, estas escenas de terapia intensiva que uno suele ver, ¿no? Incluso que las vemos hoy muchísimo, hacen que uno quede totalmente por fuera. Entonces, en todo este acompañamiento a estos últimos días, a este último tramo, queda totalmente vedado, ¿no? Y para llegar a lo que suele pasar incluso hoy, ¿no? Que es absolutamente la prohibición del duelo, en donde no es adecuado ostentar la pena, donde todos tenemos que ser muy felices y donde se niega la muerte y también por ende el duelo, incluso llamando a los cementerios parques o ¿cómo se les dice también? Bueno, tienen como todos los nombres para no mencionar lo que es un cementerio, ¿no? Digamos que la muerte se ha convertido en un tabú, en algo que es innombrable. Entonces esto es algo que también dificulta mucho lo que puede ser el abordaje más natural de este periodo que es tan importante en la vida de todos nosotros. Cuando decimos por qué trabajo social y duelo, pensemos que el trabajo social, nosotros como profesionales, como profesión, surgimos un poco como una figura que va a amenazar el orden establecido, ¿no? Que viene a romper sobre eso que está dado y que es injusto, y que sobre todo tiene impacto en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Nosotros nos manejamos siempre con esas cosas que hacen a la vida diaria de nuestros pacientes, nuestros usuarios. Y también hacemos especial foco sobre lo que son la atención de los derechos y las necesidades que tengan las personas con quienes tenemos que trabajar, y pensando siempre en el foco de lo que es la dignidad y la autonomía. Entonces, si uno va mencionando estas cuestiones, tienen que ver con los valores que marcan los cuidados paliativos y que marcan el trabajo social, ¿sí? Y sabemos que cuando hablamos de necesidades en trabajo social, estamos hablando de que existen pérdidas, ¿sí? Entonces, si hablamos de pérdidas, también entonces hablamos de duelo. Por esto es que uno puede decir que el trabajo social y el duelo van de la mano. Nosotros, por más de que no nos desempeñemos en cuidados paliativos, los trabajadores sociales estamos acostumbrados a trabajar con las pérdidas cotidianas de nuestros pacientes, nuestros usuarios. Entonces, esto es absolutamente compatible, ¿sí? Fíjense que nuestros objetivos profesionales tienen que ver, en general, con identificar y destacar los recursos personales que tienen las personas o los miembros de un grupo para hacer frente a aquello que una pérdida trae aparejado, y también promover la capacidad resiliente y optimizar potencialidades para superar la crisis que, en nuestro caso de los cuidados paliativos, supone el proceso de enfermar, cuidar, morir y duelar,
¿sí? Entonces a esto yo llamo de que existe una compatibilidad metodológica entre lo que hace el trabajo social en cuidados paliativos y lo que se puede hacer en el duelo. Las teorías tradicionales van a hablar sobre todo de lo que son fases o etapas, ¿sí? Por favor, no quiero que se entienda de que yo voy a ir en contra de esto, sino que voy a tomar cosas que son válidas para mí, pero sobre todo voy a hacer a reposar sobre lo que es el constructivismo, que está propuesto por un autor que es Robert Niemeyer, que es de quien sobre todo yo tomo para formarme digamos, toda su obra, ¿sí? Estos autores más tradicionales, digamos, ellos proponen teorías que plantean como posturas más universales, ¿sí? En donde la variación y la duración de las reacciones y las emociones que también deben darse también en un marco de tiempo determinado, ¿sí? Y también, de alguna forma, colocan a la persona en un rol pasivo, es como que la persona tiene que esperar a que estas fases, que siempre se han mencionado, pasen, ¿no? Para atravesar o elaborar su duelo. Y también es como que se asigna mucha responsabilidad de alguna manera a este lugar individual y no se tiene en cuenta de que uno vive el proceso de duelo de manera social, ¿sí? Uno lo vive con otros también, más allá de que claro que es un proceso singular y personal. Y también con esto también se entra como en un riesgo de patologizar todo lo que no se encuadre en esas fases esperadas, ¿no? O en esas etapas que están esperadas. Y por ende se reducen las posibilidades, no solo de las personas, sino nuestras, de poder trabajar sobre estas cuestiones. Entonces, por eso tomo esto del constructivismo y el narrativismo como posturas, en donde se piensa que el duelo va a ofrecer la oportunidad de reconstruir el mundo personal de significados que fueron cuestionados por la pérdida, ¿sí? ¿Por qué? La pérdida, vamos a decir, que nos transforma y nos obliga a construir una nueva identidad, ¿sí? Y en esto, el porqué del constructivismo, ¿no? El buscar qué de estas cosas, de mis experiencias previas, me permiten poder renovarme, reconstruirme, reposicionarme en esta nueva realidad en donde mi ser querido ya no está, ¿sí? Entonces esto nos va a permitir comenzar a narrar, a contar una nueva historia a partir de este suceso en nuestra biografía, ¿sí? Y fíjense que todas estas cosas nos otorgan un rol activo, ¿sí? Es el sujeto no está puesto en un lugar esperando que el duelo pase, sino de que se plantea de que hay que hacer algo para que esto suceda, para que esta elaboración se genere, ¿sí? Esta frase que es muy bonita, que dice que cuando dos personas se unen en un vínculo profundo, desde el mismo instante en que se consolidó esa unión, uno de los dos será el sobreviviente y contará la historia. Parte del trabajo del duelo consiste en que la persona pueda ubicar qué aspecto de su propia subjetividad se va con la persona fallecida. Esta idea es la de otorgar sentido y significado a la pérdida, poder ponerle o recolocar de alguna manera a este ser que se va en una nueva parte de mi historia y sobre todo continuar el vínculo, porque muchas veces se entiende que con el duelo lo que pasa es que se termina la relación con esa persona que ya ha muerto. Y sin embargo no, lo que se considera desde el constructivismo es que ese vínculo persiste y persistirá siempre, solo que hay que darle la vuelta de en qué lugar uno va a vincularse, cómo va a vincularse con ese ser querido que ya no está, ¿sí? Desde la ausencia, por supuesto. Vamos a definir el duelo como la reacción ante una pérdida, que puede ser la muerte de un ser querido, pero también la pérdida de algo físico o simbólico, cuya elaboración no depende del paso del tiempo, sino del trabajo que se realice. Y van a existir distintos tipos de pérdida. Pérdidas de aspectos de sí mismos, ¿sí? Esto piensen de nuevo en la diapo donde yo explicaba lo del trabajo social. Pérdidas de aspectos de sí mismos, como pueden ser pérdidas físicas, de capacidades sensoriales, cognitivas, motoras, psicológicas. Estos son cosas habituales que nos suceden sin que uno a veces tenga que dedicarse a los cuidados paliativos. Luego pérdidas de objetos externos, como pueden ser materiales, ¿no? Pérdida de trabajo, por la situación económica, de pertenencias, objetos, cuestiones habitacionales, que también son tan comunes para nosotros. Pérdidas emocionales, como rupturas de pareja, amistades, mascotas, otros vínculos por la distancia, que puede aparecer, por ejemplo, la migración.
Pérdidas ligadas con el desarrollo, ¿no? Perder la juventud, perder la infancia, la adolescencia, o atravesar la vejez, que también acarrea cierto deterioro que hace que existan muchas pérdidas o distintas crisis consecutivas. Y para lo que nos convoca en el día de hoy, que es la pérdida de la vida. Aquí tenemos como el modelo de atención paliativa, lo que es la asistencia en la cronicidad, que un poco es lo que trabajaba Elena en la primera parte, y fíjense que el trabajo en duelo especialmente va a estar orientado hacia el final, digamos, el último tramo, si bien uno lo va trabajando durante toda la trayectoria de enfermedad, especialmente va a tener un foco en lo que tiene que ver con el último tramo y, por supuesto, a partir del fallecimiento del paciente o la paciente. En trayectoria de enfermedad, vamos a pensar de que uno puede trabajar en fase aguda, ¿sí? En la etapa del diagnóstico, que es el cuerpo atravesado por la enfermedad, donde hay que incorporar el ambiente hospitalario, esto del lenguaje médico, la familia tiene que aprender de este funcionamiento cotidiano en crisis. También en la fase crónica, donde hay, digamos, el proyecto vital se encuentra amenazado y existe una reorganización de la vida cotidiana, y por supuesto en la fase terminal, en donde el trabajo va a ser específicamente orientado a despedirse, a poder pedir perdón, legar, ordenar, privilegiar el encuentro con el otro. En todas estas fases van a existir pérdidas, ¿sí? Entonces allí también encontraremos lugar para el abordaje desde el trabajo social. Y por supuesto que en el momento del duelo será específicamente el trabajo de prevención y psicoeducación ante lo que será el duelo normal o adaptativo. Los objetivos puntualmente durante la trayectoria de enfermedad nos van a permitir favorecer la comunicación con la unidad de tratamiento, ajustar la organización del cuidado a deseos y posibilidades, ¿sí? Uno empieza a planificar ciertas cuestiones relativas a lo que es el cuidado en fin de vida y que también ayudan al duelo, pero también uno tiene que pensar de que no siempre lo que uno puede planificar va a ser posible. También animar a resolver asuntos prácticos pendientes, como pueden ser la planificación de directivas anticipadas. Por supuesto, explorar miedos y validar emociones respecto a esta proximidad de la muerte, y prever la organización de aspectos prácticos del momento del fallecimiento. Esto también va a generar mucho alivio en la familia y seguramente va a quitar preocupaciones para que la familia pueda ingresar al momento del duelo de manera más natural de alguna manera. Y por supuesto facilitar rituales de despedida. Todo lo que sea la intervención durante el último tramo de la trayectoria de enfermedad nos va a permitir evaluar posibles riesgos de duelo complicado, ¿sí? Nos va a ir dando herramientas, información de cómo va a ir perfilando aquel miembro que uno ya empieza a ver con ciertas características de mayor vulnerabilidad, si es una familia que tiene algunos lazos que nos empiezan a llamar la atención y que uno tiene que ir haciendo trabajos previos para poder encarar luego el duelo, que ahora vamos a ver más adelante, pero todas estas informaciones nos van a servir para poder hacer ese tipo de evaluaciones. Ahora bien, el trabajo en duelo, ¿sí? Vamos a dividirlo en asesoramiento, que es lo que más vamos a realizar, y psicoterapia. El asesoramiento, que es un término que propone sobre todo Worden, luego Thomas Neymeyer y bueno, Diana Lieberman, también en donde yo me he formado, es un proceso de acompañamiento de connotación preventiva y socioeducativa que ayuda a transformar el duelo en un trabajo activo. Fíjense que arrastro desde las primeras diapos el término activo, ¿sí? Por esto de que es necesario que haya una construcción nuestra, no solo desde lo profesional, sobre todo en nuestros pacientes o el familiar de nuestro paciente fallecido, de que ejerza algo, de que algo tiene que ejecutar para poder ingresar a esta elaboración del duelo. Y que con diferentes técnicas se promueve la memoria del ser querido a través de tareas que incluyen rituales, ejercicios narrativos y otras acciones adecuadas que funcionan como modo de conexión, recordación y elaboración de la pérdida. Las tareas que propone Worden van a ser 4, ¿sí? Si bien no voy a tomarlas literalmente, para eso necesitaríamos más tiempo y otra exploración teórica, yo las menciono para que ustedes sepan de que para cada una de ellas existen distintas técnicas para poder trabajar, pero bueno, ojalá exista la oportunidad en algún momento poder ampliar.
Las tareas van a ser 4 y no tienen por qué ser, digamos, ordenadas, a veces pueden ser variables, lo mismo que pasaba con las fases propuestas por autores más tradicionales, en donde también se pueden llegar a intercalar, pueden haber momentos en donde uno tiene más negación y en otros que tiene más anhelo, y estas son las cosas esperables del duelo, ¿no? Y justamente al poner al sujeto en un rol activo, en donde cada uno tiene que hacer de sí mismo dependerá cómo puede ir trabajando estas distintas tareas y ponerlas en orden y lograr así elaborar el duelo. La primera dicen que es aceptar la realidad de la pérdida, ¿sí? Que uno lo dice fácilmente, pero es algo que es muy complejo. Luego trabajar las emociones y el dolor que ésta provoca, poder hablar de ello, ¿sí? Poder asociar por qué este enojo, por qué esta culpa, de dónde viene. Luego poder adaptarse al medio en el que el ser querido ya no está, ¿sí? Que es esto de vivir con la ausencia, ¿sí? De vivir con la presencia de que algo o alguien ya no está más, ¿sí? Y cómo seguir viviendo con ello, que es recolocarlo emocionalmente y poder seguir viviendo. ¿Qué esperar? ¿Cuáles son los comportamientos esperables durante el duelo? ¿Sí? Sentimientos, que ya los mencionaba Elena, muy parecidos a los momentos del diagnóstico, que tienen que ver con la tristeza, el enojo, la culpa, el autorreproche, la ansiedad, digamos, la impotencia, el shock. Son todas sensaciones que van a aparecer y son normales y esperables, ¿sí? También el alivio, ¿sí? Pero uno los pone así en listado, y la verdad que cuando de repente uno tiene a alguien que consulta y que de repente siente alivio, esto a la vez es vivido con mucha culpa. Entonces es interesante poder escuchar desde dónde viene este alivio, por qué viene este alivio, y así poder reordenar estos sentimientos, ¿sí? Y validarlos siempre. Luego sensaciones físicas, como la hipersensibilidad al miedo, la opresión en el pecho, vacío en el estómago, falta de aire, debilidad muscular, falta de energía, sequedad en la boca, son todos más síntomas físicos que pueden aparecer. Y en esto es muy interesante tener claro estas cuestiones, porque nosotros en general, si trabajamos en salud, son todas síntomas que pueden llegar a recibir otro miembro del equipo de salud. Entonces también es por eso digo que es interesante que los otros compañeros del equipo de salud, médicos o enfermeros, tengan formación en duelo, sepan sobre esto, porque quizás, o incorporar, ahora hacia el final de la presentación lo vamos a ver, incorporar estas nociones que hacen a que de repente pueda haber un cuadro de salud que esté asociado a una pérdida, tranquilamente. Entonces poder tener esa escucha alerta para poder luego derivar a quienes trabajamos el tema del duelo y hacerlo en un momento oportuno, ¿sí? Porque si ustedes piensan que cualquier síntoma puede ir creciendo, puede afectar la salud y mucho. También en lo perceptivo, estas cuestiones de la incredulidad, la confusión, la preocupación, el sentido de presencia, alucinaciones y señales. Es muy común y por eso es muy importante en estas consultas poder escuchar y validar lo que las personas nos traen, porque es totalmente apropiado de que uno siga escuchando la voz del ser querido fallecido, que siga sintiendo que está la presencia, o a veces estos sueños que son muy vívidos, y la persona puede sentir que está acariciando la locura. Y sin embargo esto es absolutamente esperable. Entonces, que uno pueda devolver que esto es normal y que es esperable, también baja la ansiedad y los hace sentir más como parte de bueno, estoy en un esquema que es normal y esto está bien que ocurra y no me estoy volviendo loco o loca. Y por supuesto en lo conductual también, ¿no? Que puede traer trastornos alimentarios o trastornos de conducta distraída, esto de soñar con el fallecido o de evitar recordatorios del fallecido, suspirar, llorar, visitar lugares, llevar objetos que recuerden al fallecido, ¿sí? Todo esto es muy importante de poder validarlo, ¿sí? Porque como se dijo, esto es esperado. Los objetivos al inicio serán, por supuesto, reforzar positivamente la tarea de haber participado en el cuidado, ¿sí? Sobre todo para nosotros en cuidados paliativos esto es fundamental y también se ha visto muy condicionado por la pandemia, digamos, como en el lado contrario, ¿no? De lo que no se ha podido hacer. Entonces, cuando existe la participación en el cuidado, y esto es un valor en la familia, es muy, muy interesante de reforzarlo positivamente porque también ayuda a que el duelo pueda encauzarse. Facilitar la expresión de las emociones, estos sentimientos y pensamientos,
estimular a que se ponga en palabras las circunstancias en que se produjo la muerte y el proceso de enfermedad. Es muy importante, a veces la familia o las personas que uno entrevista luego del fallecimiento hacen narraciones absolutamente detallistas sobre el momento, el cómo, los ruidos, los sonidos, y a veces son muy vívidas porque están vividas así, pero a la vez esto es tan sanador, ¿sí? Y hace tan bien a la familia que uno se da cuenta de que cuánto necesitaban comentar eso. A veces esto, el hecho de poder ponerlo en palabras ayuda a ordenar ese momento, a que se vayan dudas sobre ciertas cuestiones que quedan ahí en el tintero. Digamos, es muy importante poder poner en palabras los momentos finales, ¿sí? También, por supuesto, aclarar dudas respecto a la muerte, si a veces puede pasar también de que hay muchos enojos y de que hay cosas que no se han comprendido, que no se entendió, o procedimientos que no quedaron en claro, entonces también poder trabajar estas cosas en las primeras entrevistas de duelo es muy importante. Y también, por supuesto, informar sobre la evolución, ¿sí?, del duelo, sobre qué es lo que hay que esperar de este momento. Aclarar de que, por supuesto, es un trabajo que va a hacer la persona de manera singular, pero que no por eso tiene que quedarse consigo mismo, ¿no? Evitar el aislamiento, poder compartirlo con otros, ¿sí?, cosa que no es para nada fácil, ya lo vamos a ver. También aclarar esto de la duración, de que no va a haber un momento particular en donde se va a sentir bien, o unos meses, o unas fases, o una etapa, ¿sí? Tratar de desmitificar esta cuestión y de poder darle a la persona la capacidad de por sí misma ir encontrando en qué momento va a ir buscando o encontrando esa herramienta que lo haga sentir mejor, ¿sí? De nuevo aquí el rol activo. Como metodología yo les comparto la realizada desde nuestro hospital, que tiene que ver con un primer contacto tras el fallecimiento, y después también el seguimiento telefónico, esto siempre abierto a entrevistas posteriores en donde la persona tiene que también evaluar cómo se siente en volver al hospital. Muchas veces es un tema, las familias no se sienten cómodas con volver al lugar del fallecimiento o lo sienten pronto, entonces está bueno quizás continuar un seguimiento telefónico hasta que la persona se sienta cómoda como para poder tener una entrevista individual o familiar, o muchas veces de estos seguimientos telefónicos surge la preocupación por otro miembro de la familia que ven más vulnerable, y entonces, bueno, uno puede redireccionar este seguimiento en duelo para con ellos. Las primeras acciones también tienen que ver con el envío de la carta de condolencias, que es un instrumento, ahora les voy a mostrar un modelo, en donde uno trata siempre de destacar el proceso de haber cuidado, de haber participado, también de habernos dejado a nosotros ser parte de ese momento, y en donde se intenta destacar alguna característica personal de la persona a quien hemos acompañado, y esto suele ser muy reconfortante para las familias. Y también un folleto de duelo que es básicamente, tiene este objetivo de ser socioeducativo, en donde se aclaran todos estos temas que yo les vengo comentando, para brindar información a la familia, a la persona que ha quedado como deudo, y que lo puedan socializar, leer en familia, compartirlo con amigos, ¿sí? Es un modo también de llevar información sobre el duelo y hacerlo algo más habitual y no tan un tema tabú. También pueden darse instancias grupales y comunitarias. Aquí en Argentina no es lo más común, no sé allí en Panamá. Estas técnicas son muy habituales en Estados Unidos y Europa, y generalmente coordinadas por trabajadores sociales. Existen técnicas, como les comentaba hoy, yo aquí les pongo algunas, que se utilizan, depende el momento de cada deudo. Hay momentos quizás que tienen que ver más con el hacer real la pérdida, otros, bueno, tendrán que ver con otras etapas del atravesamiento del duelo, y tienen que ver sobre todo con estas técnicas para poder hacer real esta pérdida y poder recolocar emocionalmente al ser querido fallecido, ¿sí? A través de acrósticos, collage, la técnica de la silla vacía. Estas son todas técnicas que pueden hacerse en consulta, digamos. Y también existen algunas que son para la casa, que tienen que ver con trabajos más internos que puede hacer el deudo, y en general tienen que ver con ejercicios más narrativos, porque implican mucho de la reflexión y del autoconocimiento y la introspección, ¿sí?
Este es un modelo de la carta de condolencias, ¿sí? Por ejemplo, en donde allí le escribimos el agradecimiento por haber sido parte y podernos dejar acompañar, y también, bueno, en este caso destacar el inteligente sentido del humor de este paciente. Y aquí un folleto de duelo, ¿sí? En donde se explica básicamente de qué se trata este momento, ¿sí? Qué nos pasa, también en relación a cómo acompañar a los niños, que es otro tema también. Bueno, ¿y qué cambios esperar puntualmente del trabajo en duelo? Sobre todo cambios en la experiencia subjetiva, ¿sí? Si hay estas sensaciones de disconfort, de culpa, de muchísima angustia, bueno, trabajos que tengan que ver con aumentar la autoestima y la sensación de bienestar, reducir la culpa, y que aumenten los sentimientos positivos con respecto al fallecido, ¿sí? También cambios conductuales, si existía, por ejemplo, un síntoma, bueno, que este empiece a desaparecer, también que se puedan abrir a nuevas relaciones sociales, y también el poder deshacerse de objetos del fallecido o cambios de la habitación, que suelen ser cosas muy comunes, de que, por ejemplo, el poder donar ciertas cuestiones como ropa o objetos importantes, o ubicarlos para cada persona de acuerdo a los deseos, o lo que hubieran sido los deseos del ser querido fallecido, suelen ser todo un momento que no hay que apurar, y un momento que es interesante de acompañar, y que también es muy significativo para lo que es la elaboración del duelo. Entonces, estas son algunas de las cosas que se esperan. Ahora, como estábamos diciendo en todo este transcurso, dijimos, hablábamos del duelo en un contexto de situaciones normales, ¿sí? Entonces vamos a decir que es un proceso normal y esperable que tiende a evolucionar por sí solo en circunstancias normales, sin requerir intervención terapéutica, ¿sí? Pero también vamos a ver que el duelo se va a complejizar por otras causas, ¿sí? Estas que yo les decía, que uno durante toda la trayectoria de enfermedad va a estar atentos y ir viendo y abriendo como el ojito clínico como para ver, a ver dónde puede haber alguna situación en donde esto se complique, ¿sí? Y va a tener que ver con 5 aspectos, ¿sí? Serán las características y circunstancias de la enfermedad o de la muerte, ¿sí? Esto tenga que ver con si es una muerte que es incierta, cuando se dan pérdidas múltiples, ¿sí? O sucesivas, en donde las pérdidas son como muy devastadoras para la cabeza, para el corazón, porque son seguidillas, o porque tienen que ver con que circunstancias como las que estamos atravesando también, ¿no? Que se dan en una situación en donde quizás uno no pudo acompañar, entonces hay como incertidumbre alrededor de la muerte, ¿sí? Habrá muerto con sufrimiento, si habrá tenido el respirador, si le habrá costado, o sea, todas estas cuestiones que son de fantasmas que uno se empieza a generar, hacen también a que estas características entren ahí en tensión y nos puedan hablar de un duelo complicado. Luego lo que tienen que ver con características personales de la persona doliente, ¿sí? Que serán las relacionadas con sus propios recursos de afrontamiento, con el rol que esta persona ocupa. Si es una persona que, por ejemplo, ocupa el rol de ser el que está siempre bien y siempre sosteniendo al resto de la familia, bueno, quizás a esta persona le cueste mucho este trabajo de duelo por sí solo, ¿no? Porque no se va o va a tener dificultades para poder permitirse estar mal, para poder permitirse llorar y mostrar lo que a veces se entiende como debilidad cuando uno muestra estas emociones tan esperables y tan habituales en el duelo. Luego, la naturaleza de la relación con el fallecido, ¿sí? En esto, las relaciones que tenemos a veces de conflicto con quien fallece, relaciones que pueden ser de alta dependencia, en donde uno está acostumbrado a funcionar directamente con el otro, y de repente la desaparición de ese ser querido nos deja despersonalizados, donde uno no sabe dónde ubicarse. Entonces, bueno, ahí es siempre un tema que es muy interesante para tener en cuenta, así como cuando hay relaciones ambivalentes de amor y odio, en donde estas cosas, a veces se suele pensar que, bueno, cuanto más distanciado estábamos, va a ser más fácil elaborar el duelo, y la verdad que no siempre, porque estas relaciones que han quedado inconclusas o desordenadas generan muchísimo más impacto negativo para poder elaborar un duelo normal. Luego también factores familiares y sociales, ¿sí? Y en esto a veces lo que tiene que ver con la imposibilidad de hablar de la muerte de la persona, de hablar de la muerte en sí misma, con las mismas personas con quien uno a veces vive,
porque también quizás suele pasar que la pérdida para uno es la pérdida para todos, y a veces esto incluso no puede compartirse por las dificultades que existen para poder hablar de esto, y esto tiene que ver con, digamos, limitaciones en la comunicación, y que obviamente tendrán que ver con cuestiones más familiares, y también con el apoyo social que la persona tenga, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene un grupo de amigos, un grupo de sostén, que va a estar atento, que alguien que de repente tiene una red muy escasa, ¿sí? Y a la vez, también cómo es percibido este apoyo, porque quizás puede haber mucha gente alrededor, pero esta persona no puede hablar con nadie de esa red. Entonces, esto es también muy interesante. Nosotros como trabajadores sociales en eso estamos muy habituados a poder evaluar, ¿no? De cómo es la relación con ese ambiente que existe. Y luego también por factores históricos puede complejizarse, situaciones como por ejemplo que hayan quedado duelos no elaborados en la historia de la familia o de la persona, del deudo, problemáticas de salud mental severas, en donde son todas situaciones que se van a acarrear en la historia familiar y que por supuesto con el duelo se va a generar otro impacto porque